Argentina no solo es tierra de paisajes imponentes y diversidad cultural, también es un país tejido con relatos que han sobrevivido durante siglos. Historias de espíritus, criaturas, héroes y seres sobrenaturales que se cuentan de generación en generación. Algunas son mitos, relatos antiguos que nacieron para explicar lo desconocido, lo divino y lo natural. Otras son leyendas, historias más cercanas a hechos reales o personajes históricos, pero que con el tiempo fueron adornadas con elementos fantásticos. Hoy vamos a descubrir cómo surgieron estos mitos y leyendas en Argentina, cómo se transmitieron y por qué aún siguen vivos en la cultura popular. Bloque 1. El origen de los mitos. Los primeros mitos argentinos nacieron mucho antes de la llegada de los europeos. Los pueblos originarios vivían en estrecha relación con la naturaleza y buscaban respuestas para entender los fenómenos que los rodeaban. Cuando un trueno retumbaba en el cielo, cuando un volcán entraba en erupción, cuando la luna cambiaba de forma, esas preguntas no quedaban sin respuesta, se transformaban en relatos sagrados. Entre los guaraníes, uno de los pueblos más influyentes del litoral, se hablaba de Tupá, el gran dios del trueno y la creación. Según el mito, Tupá descendió del cielo para formar la tierra, los ríos, las selvas y a los primeros hombres y mujeres. En sus mitos también aparecen fuerzas oscuras, como el temible Aña, espíritu del mal, que representaba los peligros de lo desconocido en la espesura del monte. En la Patagonia, los mapuches contaban historias sobre los Engen, espíritus guardianes de la naturaleza. Uno de los bosques, otro de los lagos, otro de los animales. Para ellos, cada elemento natural tenía dueño, y había que respetarlo. Cazar más de lo necesario o dañar un río sin permiso era un sacrilegio. Los mitos entonces eran más que cuentos. Eran una forma de educación, de transmitir respeto por el entorno y de mantener la cohesión social. Cada mito tenía una enseñanza, un valor moral o una explicación cósmica. En pocas palabras, los mitos surgieron como una herramienta para entender la vida y el universo, y para mantener vivo el vínculo sagrado entre los pueblos y la naturaleza. Bloque 2. El origen de las leyendas. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, comenzó un proceso de mestizaje cultural que daría origen a muchas de las leyendas argentinas. A diferencia de los mitos, las leyendas están más ligadas a hechos concretos o a personajes que pudieron haber existido. Pero con el tiempo, la tradición oral fue adornándolos con lo mágico, lo milagroso o lo sobrenatural. Muchas de estas leyendas combinan tres elementos: creencias indígenas, llenas de espíritus y fuerzas naturales. Tradiciones españolas y cristianas, como santos, ángeles o milagros. La vida cotidiana de criollos y gauchos, marcada por luchas, injusticias y esperanzas. Ejemplos emblemáticos. La difunta Correa. Nació en San Juan en el siglo XIX. Cuenta la leyenda que una mujer llamada Deolinda Correa murió en medio del desierto intentando encontrar a su esposo. Cuando la encontraron, estaba sin vida, pero su bebé seguía vivo amamantándose de ella. Ese hecho real se transformó en mito milagroso. Y hoy millones de personas la veneran como protectora de los viajeros. La luz mala. Esta leyenda rural se transmite desde tiempos coloniales. Se dice que por las noches en el campo aparece una luz flotante que persigue a los viajeros. Algunos creen que es gas del suelo. Otros dicen que son almas en pena que nunca encontraron descanso. Más allá de la explicación científica, la gente la sigue temiendo y respetando. El pombero. Espíritu de la selva del folclore guaraní que se mezcló con la tradición colonial. Se lo describe como un ser pequeño, feo y travieso, que protege los animales y castiga a quienes dañan la naturaleza. En algunas zonas, aún le dejan ofrendas de tabaco o caña para tenerlo contento. Así, las leyendas nacieron de la mezcla de culturas y se fueron transmitiendo como advertencias, enseñanzas o símbolos de fe popular. Bloque 3. Transmisión y evolución. Durante siglos, la transmisión de mitos y leyendas fue completamente oral. Los abuelos los contaban a los niños al calor del fogón, o los viajeros los repetían de pueblo en pueblo. Cada narrador cambiaba detalles, y por eso hoy existen tantas versiones diferentes de la misma historia. Con el paso del tiempo, estos relatos empezaron a ser recogidos por escritores, folcloristas y cronistas. Muchos de ellos los llevaron a libros y colecciones populares, asegurando que no se perdieran. En el siglo XX, con la llegada de la radio,
la televisión y el cine. Los mitos y leyendas cobraron nueva vida. Se adaptaron en canciones folclóricas, en cuentos infantiles, en películas y hasta en videojuegos modernos. Hoy en día, Internet y las redes sociales permiten que estas historias sigan circulando, llegando a nuevas generaciones que descubren en ellas parte de su identidad cultural. Los mitos y leyendas de Argentina son más que simples cuentos. Son la memoria de los pueblos originarios, el reflejo del mestizaje cultural y una forma de mantener vivas las creencias populares. Los mitos nos hablan del origen del mundo, de los dioses y de la naturaleza. Las leyendas nos acercan a personas reales, a santos populares, a misterios que nunca terminamos de resolver. Ambos, mitos y leyendas, forman parte del alma argentina, y nos recuerdan que, detrás de cada río, cada montaña y cada camino solitario, puede esconderse una historia que aún late. ¿Y vos? ¿Te animarías a contar tu mito o leyenda favorita? Déjalo en los comentarios y seguí explorando conmigo este viaje por las raíces de nuestra cultura. Si esta historia te impactó, dale like, comparte este video y suscríbete. Aquí seguiremos revelando los secretos más ocultos de la historia que casi nadie se atreve a contar.